Esperamos que se encuentren muy bien. Recuerdan que a lo largo de todo este mes hemos estado estudiando este maravilloso libro que es la Biblia, sobre su historia, cómo está dividida y sobre su significado. Pero hoy es un día muy especial porque hoy 31 de octubre celebramos el Día de la Biblia y también conmemoramos la Reforma Protestante y lo importante que fue esta reforma porque produjo transformaciones de fondo. Una de esas es que las personas pudieran tener acceso a la Biblia. Se tradujo para que muchas personas pudieran leer y conocer más de Dios. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y Él se ha encargado de que por medio de unas personas, como es en este caso Martín Lutero, la palabra pudiera seguir llegando a más personas y que pudiera llegar a nosotros. Así que vamos a ver un poco más de esto. Pero antes de ir a nuestra clase, vamos a hacer nuestra oración. Amado Dios y Padre, te damos gracias por un día más de vida que nos diste y por cuidarnos y protegernos. Te damos gracias por este día tan especial en el que conmemoramos la reforma y el cambio que tú has hecho en la iglesia, Padre. Te pedimos que por favor seas tú hablando en nuestras vidas y que podamos más aprender de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, ahora vamos con la clase. Martín Lutero nació en Eisleben, un pequeño pueblo de Alemania, el 10 de noviembre de 1483. Cuando Martín Lutero era joven, sentía en su interior que no estaba bien con Dios. Cuando estudiaba en la universidad y después de visitar a sus padres, lo atrapó una tormenta en el camino de regreso. Pensó que iba a morir golpeado por un rayo y gritó pidiendo ayuda al cielo: «Sálvame y me convertiré en monje». Martín sobrevivió y cumplió su palabra. Dejó sus estudios de abogado para convertirse en monje. Su familia y amigos le dijeron que estaba desperdiciando su vida. En el monasterio empezó a leer la Biblia y descubrió en el libro de Romanos que todo lo que necesitaba para estar bien con Dios ya había sido dado por gracia por medio del sacrificio de Jesucristo. Por primera vez en su vida, sintió una profunda paz con Dios. Lutero fue invitado a dar conferencias acerca de la Biblia en la Universidad de Wittenberg, y sus conferencias eran tan populares que incluso la gente del pueblo iba a escucharlas. En aquella época, la Iglesia Católica le decía a la gente que con buenas obras podían ir al cielo, pero Lutero sabía por la Biblia que solo con el perdón en Jesucristo se podría entrar y ni siquiera el Papa podía dar ese perdón. Solo Dios puede hacerlo. Lutero vio que la Iglesia ya no decía lo que la Biblia enseñaba y que incluso estaban inventando cosas para su beneficio económico, como el purgatorio y las indulgencias, y supo que debía hablar en contra de estas falsas ideas. El 31 de octubre de 1517 hizo públicas sus observaciones clavándolas en el sitio del pueblo donde se publicaban los documentos importantes, la puerta de la iglesia. Él explicaba que no se podía comprar el perdón de Dios, y menos vivir una vida tan perfecta para merecer conocer a Dios. Él decía que la Biblia mostraba que Dios quiere perdonar el mal que hemos hecho y que esto solo era posible porque Jesús, el Hijo de Dios, vino y recibió el castigo por nuestro pecado en la cruz. El escrito de Lutero se extendió por toda Europa gracias a la reciente invención de la imprenta. El Papa, al enterarse, publicó un escrito diciendo que Lutero tenía que arrepentirse de lo que decía y que si no lo hacía sería expulsado de la iglesia. Lutero no podía negar lo que decía claramente la Biblia, y públicamente quemó la carta del Papa. Las ideas de Lutero fueron avanzando y tuvieron un impacto religioso, político y cultural. Unos años después, fue llamado por el emperador y el Papa para que se retractara de sus escritos, y al negarse a hacerlo, el emperador condenó a muerte a Lutero y prohibió sus escritos. De repente, unos nobles lo secuestraron y en secreto le dieron protección en un castillo. Por su seguridad, Lutero se vestía con armadura, se cambió el nombre y se dejó crecer el pelo y la barba. Dedicaba sus días a traducir del latín el Nuevo Testamento para publicarlo y que cualquier persona en su país pudiera leerlo. Al lograrlo, la gente pudo leer la Biblia directamente por primera vez. Después, Lutero regresó en secreto a Wittenberg y continuó escribiendo libros y traduciendo la Biblia. También se casó y formó una familia.
Ya toda Europa hablaba sobre el mensaje de Lutero y de la Biblia. Hoy en día, 500 años después de estos eventos, las verdades de la Biblia que Lutero desveló continúan impactando a millones de personas que han llegado a conocer a Dios directamente a través de su palabra, conociendo la paz y el perdón que solo Jesús nos ofrece. El perdón que Lutero encontró sigue disponible hoy. Todos podemos tener una verdadera relación con Dios gracias a un solo hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, niños, esto fue todo por la clase de hoy. La clase que dimos hoy es una clase muy emocionante porque aprendemos un poco más de nuestra historia. Vimos lo que hizo Martín Lutero y cuál fue la reforma. Y no podemos perder de vista dos cosas muy importantes. La primera, que Martín Lutero trabajó a lo largo de su vida por hacer que la Biblia fuera un libro accesible para todas las personas. Por eso estuvo muchos años traduciendo la Biblia del latín. Y por otra parte, que él nos hace recordar que la salvación no la alcanzamos por acciones ni por pagos, sino que es a través del Hijo de Dios, creyendo en Jesucristo, que podemos alcanzar la salvación. Exacto. Y ahora que todos tenemos acceso a la palabra de Dios, está en nosotros guardarla en nuestro corazón. Por eso hoy les damos 5 claves para que vivamos conforme a la palabra. La primera, de Dios. La primera es que tenemos que atender la palabra. La segunda es que tenemos que leerla y escucharla. La tercera es que tenemos que atesorarla en nuestro corazón. La cuarta es que tenemos que hablarla a los demás. Y la quinta es que tenemos que vivir conforme a lo que en ella dice. Así que con todo esto es una invitación a que sigamos leyendo la palabra de Dios y así cada vez crezcamos más en ella. Así es, y vamos a seguir el próximo domingo, vamos a retomar lo que veníamos haciendo y es nuestro estudio bíblico. Así que vamos a continuar con una de las historias más chéveres y emocionantes de la Biblia, en el que vamos a conocer un personaje femenino que fue muy influyente en la historia del pueblo de Israel. Así que nos vemos dentro de 8 días. ¡Adiós! Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.